a Tesalonicenses capítulo 4. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas nuevas, una que estoy convencido será muy interesante para todos, espero. Quizás también sea un tema de debate para muchos. Entiendo que es un tema difícil, es un tema en el que no estamos todos totalmente de acuerdo, así que puede ser un tema difícil para algunos. Es un tema controversial y se trata de los tiempos del fin. De los tiempos del fin. Sé que en sus pantallas tienen el texto bíblico y también tienen el logo de la serie. Si usted nota, en el logo de la serie, tiempos finales, está una imagen de Israel, quizás en el background, no sé cuántos llegan a verla. Y también está la estrella de David, como se conoce. Este símbolo también está en la bandera de Israel. Y esto es intencional. Israel es el reloj profético de Dios. Nosotros medimos el tiempo cronológicamente y tenemos un calendario. Así como usted y yo tiene un calendario, el calendario lo que mide el tiempo, o mejor dicho, lo que nos comunica a nosotros el tiempo de los fines, del fin de los tiempos, o lo que nos comunica el tiempo de Dios, es precisamente Israel. Todos sabemos que Israel está en este momento en guerra. En el 1948 se instituyó como Estado. Eso es un acto profético. Y lo que estamos viviendo hoy es algo significante, algo que merece nuestra atención y algo que merece que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y escudriñemos qué dice la Biblia acerca de los tiempos del fin o los tiempos finales. Creo que vale la pena que escudriñemos esto, y en nuestra iglesia no habíamos dedicado una serie absolutamente a esto. Esta es la primera vez en 11 años que dedicamos una serie absolutamente a esto, a los tiempos del fin. Así que les animo a que estudiemos la Biblia. Hoy hablaremos del rapto y será por encima, será muy superficial, porque hay mucho que podemos estudiar del rapto, y yo les animo a que realmente cada uno de nosotros vaya a la palabra de Dios y estudie el tema, porque no será suficiente solo los mensajes. Israel es el reloj biológico de Dios. Nuestra fe, la fe cristiana, tiene raíces judías, tiene raíces hebreas. Nuestro Salvador nació en Belén de Judea, fue un judío. Sus discípulos, los 12, fueron judíos. Nuestra Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, fue escrita mayormente por judíos. Nuestra fe indubitablemente tiene raíces judías, y todo lo que suceda en Israel debe ser algo que signifique mucho para nosotros, porque somos la iglesia de Jesús, quien tomó un cuerpo judío. Se hizo, hace mucho celebramos Navidad, celebramos el nacimiento del niño Jesús. Él tomó carne y él se desarrolló como un judío. Por lo tanto, nosotros tenemos que prestar atención a todo lo que está ocurriendo en Israel. Quiero brevemente compartirles cuáles van a ser los temas que vamos a estar tratando. Hoy hablaremos del rapto de la iglesia. La próxima semana hablaremos de las 70 semanas de Daniel, o el periodo de la tribulación. Las 70 semanas de Daniel. Les garantizo que será un tema muy interesante no solo porque pues sé que a muchas personas naturalmente le interesa los eventos futuros, sino por las tantas cosas que están sucediendo hoy, que es historia. Pasa a los libros de historia y la Biblia ya nos dice de esto. Las 70 semanas de Daniel, la tribulación será el próximo tema. El anticristo, el que le sigue, el 28. La segunda venida del Señor, febrero 4. Gog y Magog, también hay mucho que podemos ver de lo que está sucediendo ahora en cuanto a Gog y Magog. Febrero 11, y terminamos la serie con el tema la gloria, el infierno y la eternidad, el 18 de febrero. Así que les animo a que se dé cita y vengamos a estudiar la palabra de Dios. Vengamos a estudiar lo que está por pasar, lo que está a punto de convertirse en noticias en el mundo entero. Acabamos de celebrar la Navidad, y una de las cosas que siempre enfatizo en la Navidad es que las profecías acerca de Jesús
Muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, para que sepan, hay un total de aproximadamente 300 profecías específicas acerca del Señor Jesús, muchas de ellas del profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, y todo se dio al pie de la letra. Esto demuestra, a diferencia de cualquier otra religión, que la fe que usted y yo tenemos es la fe verdadera, que estamos realmente conectándonos al Dios creador del cielo y de la tierra, y que lo que la palabra enseña es la verdad. Por lo tanto, lo que ha de suceder en el futuro no tiene necesariamente que tomarnos como sorpresa. Más bien debemos creer lo que la Biblia nos enseña y que eso cambie nuestro presente. Es decir, que lo que el Señor ha dicho en el pasado de lo que ha de ocurrir en el futuro cambie nuestro presente. Estoy convencido que si a cualquiera de nosotros aquí hoy nos dieran una noticia grande, muy, muy buena, usted estuviera de fiesta ya, ¿sí o no? Usted estuviera fiestando desde ahora porque usted tiene absoluta certeza de que mañana, por ejemplo, se va a casar, o que mañana le van a entregar su casa, o que mañana le van a subir el sueldo. Usted sabe, basado en una promesa creíble, que algo va a suceder en el futuro y por lo tanto eso afecta a su presente, cambia su presente y lo cambia radicalmente. Si miramos a la palabra de Dios, yo creo que cuando miramos a los eventos futuros, vamos a cambiar nuestro presente, o Dios va a cambiar nuestro presente a través de la profecía. En nuestros tiempos es muy común y es muy fácil identificar cuando una catástrofe se aproxima. Los que vivimos, todos los que estamos aquí, creo que vivimos aquí. No sé si hay alguien que esté visitando de algún otro estado. Pero para la época de huracanes, los Walmart se vacían, las tiendas se vacían completamente, y siempre es porque alguna noticia nos dice con anterioridad lo que ha de suceder. Y si de repente identificamos que un huracán se convierte en una amenaza para nosotros, ¿qué pasa? Nos preparamos. Cambia el presente, aunque no ha ocurrido todavía, cambia el presente. Y yo creo que el tema que estamos tratando hoy, el rapto de la iglesia, es una de esas cosas que sirve como como que el Señor nos está diciendo lo que va a suceder, de modo que nosotros nos preparemos y eso cambie nuestra vida de hoy. Primero quisiera hablarles de qué es y cómo ocurrirá. ¿Qué es y cómo ocurrirá? Y vamos allí a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17, o al 18, perdón. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Le decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Quiero animarlo que vaya también conmigo a Juan. Juan capítulo 14. Y quiero leer los primeros versículos. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús estaba, después de anunciarle a los discípulos que Él iba a morir. Los discípulos habían disfrutado mucho de su experiencia con el Señor, y ahora el Señor le dice: pues yo me voy a ser crucificado, voy a morir. Ellos estaban muy tristes, y entendemos la razón. Y Jesús les dice las siguientes palabras, Juan 14, versículo 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así,
¿acaso le habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando esto esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Lo que continúa fue cuando le dijeron: Señor, no conocemos el camino. ¿Cómo tú nos dices esto? Y entonces se le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por supuesto, estas son palabras del Señor Jesús. Quiero responder a la pregunta: ¿qué es y cómo ocurrirá? Y lo primero que quisiera decir en cuanto al arrebatamiento de la iglesia o al rapto de la iglesia es que es uno de los temas escatológicos o de eventos finales o eventos futuros más controversiales. Y como es uno de los más controversiales, pues no vamos a hablar de eventos finales sin hablar del tema. Tenemos que hablar del tema, tenemos que escudriñar, ir profundo a la palabra de Dios y aprender del tema. Es uno de los temas escatológicos más controversiales. De hecho, es posible que hoy algunos de ustedes salgan de aquí quizás enojados. No, eso no es lo que la Biblia dice. Lo que dice ahí es esto, no significa eso, no significa lo que el pastor dijo. Bueno, es una buena oportunidad para que usted escudriñe, pero permítame decirle algo, que no importa si estamos o no de acuerdo en cuanto a esto, eso no define que tú y yo somos hermanos, de modo que lo menos que podemos hacer es criticar, es formar un pleito, es hacer de esto lo que no es. Si estamos en desacuerdo con esto, no es importante. Le voy a decir por qué no es importante. No es importante porque tú y yo hemos sido salvos por el mismo Rey, hemos sido salvos por la misma sangre, hemos sido sellados por el mismo Espíritu. ¿Ok? No hay razón ninguna por la cual usted haga de esto una controversia para que cause un problema. No es la intención de la palabra, y yo le animo a aquellos que quizás estén en desacuerdo a que por favor tengamos esa actitud. Lo segundo que quisiera decir del tema es que es el próximo evento escatológico y es el más inmediato, el próximo. Es decir, cuando miramos a la palabra de Dios y entendemos lo que la profecía dice de las cosas que han de suceder en el futuro, lo próximo es precisamente esto: el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Es como aparece traducido al español, lo leímos hace unos minutos en la Nueva Traducción Viviente. La palabra rapto o arrebatamiento, en griego, por supuesto, no en español, como aparece en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se pronuncia harpazo. Yo no sé escribirla, yo no sé griego, y estoy seguro que si pusiera la palabra en la pantalla, ninguno o muchos quizás hay alguien que sepa griego acá, quizás muchos salgan sin el entendimiento o sin una imagen de la palabra, quizás no sepa escribirla. Simplemente se pronuncia en esa manera, harpazo. Y podemos encontrarla allí en lo que leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Podemos encontrarla en Juan 14, leímos un poquito en Juan 14, y también en 1 Corintios capítulo 15. Pero hay otros pasajes. Hay muchas personas que dicen: bueno, esa palabra de rapto no aparece en la Biblia. Y sí, la palabra rapto no aparece en la Biblia, sí aparece la palabra arrebatamiento. Es lo mismo, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero permítame decirle que hay varias oportunidades o varias ocasiones en que la Biblia nos habla de un rapto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Enoc fue arrebatado. Eso fue un rapto. El Señor se lo llevó en un torbellino. No vio muerte físicamente. El Señor se lo llevó en un torbellino. Cuando estudiamos la historia de la iglesia y estudiamos que Esteban también experimentó esto. Luego, más tarde, en el capítulo 8 de la carta de la carta de Hechos, del libro de Hechos capítulo 8, vemos que el eunuco etíope necesitaba de Dios, y el Señor envía allí a Felipe. Felipe se acerca a este etíope, le predica el evangelio básicamente, se bautiza el etíope en el primer charco que encuentran, como me gusta a mí decir. Y cuando él cumple con esa misión, dice que fue traspuesto. La palabra, la raíz de la palabra sigue siendo harpazo,
sigue siendo arrebatamiento. En otras palabras, después de este etíope haber sido bautizado, tener una conversación con alguien real, no con un espíritu, alguien que tenía un cuerpo, alguien que hablaba el mismo idioma, alguien que lo bautizó. No fue que el etíope llegó y sin un cuerpo alrededor se metió en el agua, no, fue bautizado por Felipe. Inmediatamente después fue raptado, fue arrebatado. Estos lugares no son los únicos lugares donde la palabra harpazo aparece, la palabra griega, la palabra arrebatamiento. Además de eso, podemos decir que el arrebatamiento es un evento sin precedentes. Nunca antes este tipo de arrebatamiento, vemos la palabra que refiere a diferentes arrebatamientos. Enoc, Felipe, pero en esta ocasión lo que significa y como se explica en el pasaje que leímos, especialmente el más clave es 1 Tesalonicenses capítulo 4, es un evento sin precedentes. Nunca antes ha ocurrido en la historia de la humanidad y es uno sin señales ni juicios de Dios. Es una de las cosas que identifica el rapto de la iglesia, a diferencia de otros eventos escatológicos que vendrán en el futuro. No hay juicio de Dios, y eso nos dice que es para la iglesia. ¿Saben por qué no hay juicio? Por lo que el apóstol Pablo le explica a la iglesia en Roma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación. Y por lo tanto, cuando es el rapto de la iglesia y la unidad de nosotros en un cuerpo glorificado con el Señor, no hay ni una sola palabra de condenación. Eso merece un fuerte aplauso. No solamente no hay palabras de condenación, sino que tampoco hay unas señales específicas acerca de lo que es el rapto como tal. Será instantáneo, será un arrebatamiento. Yo no sé si en su familia sucede, pero yo he sido testigo de algunos arrebatamientos de ciertas cosas de las manos de algunos muchachos por ahí. No sé si en su familia pasa eso. Arrebatamiento, no hay advertencia, no hay señales, pasa instantáneamente. Le arrebató de las manos algo a alguien, ¿verdad? El arrebatamiento o el rapto de la iglesia es un evento sin precedentes. Sin señales, ocurrirá repentinamente, será en efecto un arrebatamiento y no tiene juicio de Dios. Es un evento que ocurrirá, inmediatamente después de la resurrección. De hecho, ¿qué tal si vamos de nuevo a la carta a los tesalonicenses, la primera? Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Otro pasaje que es parte del texto que usted puede leer, estudiar, como para estudiar este sermón, es Juan, Primera a los Corintios, capítulo 15. Ya hablamos de Juan 14, los primeros versículos. Primera a los Corintios, capítulo 15. Es muy largo, es muy extenso. No quisiera leerlo hoy, pero sí quisiera decirle que usted puede estudiarlo. La resurrección de los muertos es de lo que habla allí en 1 Corintios capítulo 15 y hace referencia precisamente a esto, el rapto. Hay diferentes, y permítame decir esto, permítame aclarar esto, hay diferentes, aún dentro de las personas que creen en el rapto, hay diferentes versiones en cuanto a tiempo, cuándo ocurre. Será el próximo punto, ¿cuándo ocurre? Hay personas que creen, como yo creo, que ocurre al principio, antes de la tribulación. Hay personas que creen que ocurre en medio de la tribulación. Hay personas que creen que ocurren al final de la tribulación. Diferentes posiciones, pero hay aún otras posiciones y posiciones que conocemos como el preterismo. Los que conocen bien el español saben que hay un tiempo que es el tiempo pretérito, el pasado, ¿verdad que sí? Pretérito es...
Bueno, el preterismo es básicamente aquellas personas que creen que todos estos eventos escatológicos que se hablan del fin de los tiempos ocurrieron realmente en el primer siglo. Personas que creen que el rapto de la iglesia ya ocurrió. Y aún dentro del preterismo hay dos versiones. Está la versión del preterismo completo. En otras palabras, que todos los eventos proféticos que se conocen en la Biblia como parte del tiempo final ocurrieron en su totalidad en el pasado. Eso es lo que algunas personas creen. Por supuesto, yo creo que todos ellos están incorrectos. Hay algunos que piensan que algunos ocurrieron parcialmente en el pasado y algunos están por ocurrir. Simplemente quería compartirles que esa es una de las versiones que hay por ahí. El arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los creyentes, ocurre cuando los creyentes que han muerto son resucitados y son resucitados con un cuerpo glorificado, con un cuerpo como el de Cristo. En unos minutos hablaré un poquito más acerca de cómo luce, cómo se siente, cómo se ve ese cuerpo. Ellos resucitan y nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo. Evidentemente, cuando el apóstol Pablo dice nosotros los que vivimos, se da por entendido que el apóstol Pablo estaba esperando el rapto de la iglesia ya para ese tiempo. Ya el apóstol Pablo lo estaba esperando, por eso él dice nosotros los que vivimos. Pero al mismo tiempo habla, eso es lo que enfatiza, por ejemplo, algunas de las personas que creen en el preterismo completo, que fue en el tiempo del apóstol Pablo, fue en el primer siglo de la iglesia, porque el apóstol Pablo estaba incluido. Pero el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la iglesia en general y estaba simplemente expresando lo que él creía que podía pasar en su tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando los muertos en Cristo, todos los que han muerto siendo creyentes, incluyendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos ellos, resucitan primero. Entonces nosotros, es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, lo que leímos, nosotros seremos transformados. Es también lo que dice Primera de los Corintios capítulo 15. Habla allí de la resurrección, nuestra resurrección. Si alguno muere, los que estamos vivos seremos transformados y nos unimos con el Señor en el aire. Porque esto es compatible con lo que el Señor Jesús enseñó. Si usted va de nuevo a Juan capítulo 4, dice, si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Volveré para llevarlos, ¿verdad que sí? Volveré para arrebatarlos. Volveré para raptarlos, para que ustedes estén conmigo donde yo estoy. Hay una diferencia aquí entre esto, lo que conocemos como el rapto, lo identificamos como un evento único, específico, separado de la segunda venida del Señor, y vamos a ver la segunda venida del Señor más tarde. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de la segunda venida del Señor, habla de que el Señor viene, pero no viene solo. Él viene con los creyentes. No es que Él viene a nosotros, sino que nosotros vamos a Él. ¿Ok? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El rapto es Él llevándonos a donde Él está. La segunda venida del Señor es Él viniendo a donde nosotros estamos. ¿Ven la diferencia? ¿Está claro eso? Eso marca la diferencia y los identifica o los separa como dos eventos diferentes. Nuestro cuerpo transformado es una de las cosas que es fascinantes y no hemos separado, no hay otro tiempo en esta serie que hablaremos exclusivamente de la resurrección y de nuestro cuerpo como cuerpo glorificado. Dice que aquellos que han muerto en Cristo van a ser resucitados. Ahorita les hablaré un poquito acerca del contexto histórico, por qué esto era tan importante para la iglesia en Tesalonicenses o en Tesalónica.
El cuerpo glorificado va a ser un cuerpo, aquellas personas que resucitan van a resucitar con ese cuerpo, y nuestro cuerpo, lo que vivimos, va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Es el mismo tipo de cuerpo que tenía Jesús después de la resurrección. De hecho, el argumento aquí en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo lo enlaza a la resurrección de Cristo. El punto clave en 1 Corintios capítulo 15 es que si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es vana, entonces estamos aquí por gusto. Pero como Jesús resucitó, ahora podemos creer que Él nos va a resucitar. ¿Ok? Él es el primero entre muchos, el primero entre nosotros, los de la resurrección. El cuerpo glorificado. Es una de las muchas preguntas. ¿Cómo será ese cuerpo? Bueno, lo primero que quisiera decir es que será un cuerpo identificable y que será tu cuerpo. ¿Ok? El que tú tienes, este cuerpo que luce así, va a lucir idénticamente igual. Idénticamente igual. Todo el mundo va a poder decir, él es fulano de tal, ella es fulana de tal. Todo va a ser identificable, va a ser tu cuerpo, pero va a ser el mismo cuerpo, no hecho de carne y hueso, ni de nada corruptible, será un cuerpo eterno. Esa es la famosa vida eterna o parte de la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos desde ahora, pero la tenemos en este cuerpo. Simplemente estamos cambiando de un cuerpo que engorda y que se envejece y de un cuerpo que se enferma por uno que va a correr como un muchacho de 15 años que nunca se va a enfermar, que nunca va a experimentar ningún dolor, que es incapaz de experimentar la muerte. Cuando Dios nos creó, cuando el Señor creó a Adán y Eva, los hizo para que vivieran eternamente. Es por eso que cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, en desobediencia al Señor, Él le dice, ciertamente ese día morirán. Lo que el Señor Jesús hace con cada uno de nosotros es restaurar el plan original de Dios. Es vida eterna. Y este cuerpo que usted y yo tenemos muere por las consecuencias del pecado que hasta el día de hoy llevamos en nuestros propios cuerpos. Y todos somos testigos de eso. Nuestro cuerpo va a ser un cuerpo identificable, va a ser tu propio cuerpo. En el cuerpo de Jesús, los discípulos pudieron identificarlo, lucía como Jesús. Pero no solamente eso, Él le mostró las huellas, ¿verdad que sí? A Tomás y al resto de los discípulos. Quiere decir que había allí las huellas. Yo imagino que fue simplemente elección de Dios mostrarle las huellas. Así será el cuerpo. El cuerpo de Jesús pasaba por las paredes. En 2 ocasiones estaban los discípulos. De hecho, cuando el Señor Jesús le dice a Tomás, pon tu mano aquí, el Señor había pasado una pared, la habitación estaba cerrada y el Señor se aparece. No es un fantasma, no es un espíritu, tiene un cuerpo, es palpable. Cuando Jesús estuvo 40 días después de la resurrección, comió con los discípulos en varias ocasiones. No es que usted veía el pan caer como si fuera invisible, no. Usted no veía nada invisible. Eso era procesado por ese cuerpo. No me pregunten por qué, porque yo no tengo la respuesta. ¿Cómo ese cuerpo glorificado podía procesar algo de este mundo? No lo entiendo. La realidad es que lo que la Biblia dice y lo que es suficiente que entendamos es que así será el cuerpo. No solamente pasará por superficies sólidas, sino que se moverá no solamente horizontalmente, sino verticalmente. El Señor Jesús ascendió, tú y yo también vamos a poder ascender. Todos esos sueños que usted ha tenido cuando era niño, que anda corriendo, sale volando, ¿cuántos han soñado eso? Como que vamos a tener superpowers. No sé cuántos han visto a Batman o Spider-Man o todas esas historias que están en nuestra mente. Están en nuestra mente porque hay lugar para eso. Hay un potencial para eso, pero solamente está en la resurrección. Tú y yo vamos a vivirlo. Hay mucho más que podemos decir de esto. Muchas preguntas. ¿Cómo va a lucir ese cuerpo? ¿Va a ser mi cuerpo cuando tenía 30 años? ¿O va a ser mi cuerpo cuando tenía 15, cuando tenía 20, cuando tenía 5? No lo sabemos. Yo creo que va a ser adaptable. Esa es mi versión. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo creo que va a ser adaptable. ¿Por qué yo creo que va a ser adaptable? Porque en el camino de Maús el Señor Jesús andaba con los discípulos y no lo identificaron. ¿Cómo tú vas a andar con una persona por 3 años
estar al lado tuyo, hablando contigo, y de repente tú no vas a identificarlo. Sus ojos se cerraron, Jesús selló sus ojos, entiendo eso. Pero ¿qué significa Jesús selló sus ojos? Quizás selló sus ojos cambiando el aspecto. No sabemos, qué edad vamos a tener allá. No vamos a tener edad porque vamos a ser eternos. ¿Cómo va a lucir nuestro cuerpo? Va a ser algo glorioso. Va a ser algo que ni siquiera Disney se ha imaginado, ni Hollywood, ni nadie. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a los corazones de hombres. Son las cosas gloriosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y esto es parte de eso. Tú y yo tendremos ese tipo de cuerpo. Las hermanas, olvídense de arrugas. Olvídense de cansancio. Olvídense de todo lo que causa dolor. ¿Cuándo ha de ocurrir esto? Es la próxima pregunta. Bueno, entendemos que ha de ocurrir antes de la tribulación. La razón por la que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, a los cristianos de la ciudad de Tesalónica. Estuve allí una semana hace unos 6 meses. Y perdón, no podía continuar el sermón sin decir eso. Cuando esta iglesia era una iglesia muy joven, tenía unos, de 3 a 6 meses tenía esta iglesia cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta. Es decir, el apóstol Pablo funda esta iglesia, una iglesia todavía pequeña, muy joven, y entonces le escribe esta carta después. Inmediatamente después de ellos convertirse al cristianismo, una persecución fuerte vino sobre ellos. ¿Qué pensaban ellos? Que ya estaban en la tribulación. ¿Qué pensaban ellos? Murieron tanta gente en mi familia, tanta gente en la iglesia sin haber experimentado el rapto de la iglesia. Se quedaron. ¿Qué pasó con ellos? Era la preocupación de ellos. Si ellos estaban preocupados, eso indica que ellos no estaban preparados para pasar por la tribulación. Que ellos estaban entendiendo el miedo, el temor que estaban viviendo los cristianos en Tesalónica. Es que ellos estaban pensando, llegó la tribulación y no ocurrió. ¿Qué pasó? Y entonces el apóstol Pablo tiene que explicarle lo que le explica acá en esta ocasión. Creemos que ocurre antes de la tribulación también, por la sucesión cronológica de los eventos en Apocalipsis. Es decir, cuando vamos a Apocalipsis es escrito cronológicamente. A veces usted va a los evangelios y usted lee algo y lee algo después, y como que a veces usted no puede entender el tiempo, el fluir del tiempo. Apocalipsis es escrito cronológicamente. Lo que sucede primero, las cosas que sucedieron. Estoy citando literalmente Apocalipsis. Las cosas que sucedieron están en los primeros capítulos de Apocalipsis. Las cosas que están sucediendo están también en los primeros capítulos, los capítulos 2 y 3. Y después las cosas que sucederán son las que están después. Cronológicamente en Apocalipsis aparecen los eventos futuros de la iglesia, ¿verdad que sí? La palabra iglesia aparece 19 veces en los primeros 3 capítulos, 19 veces. Después del capítulo 4 hasta el capítulo 19 no aparece para nada iglesia. Es decir, todo ese tiempo en que se habla de la tribulación y del dolor que ha de venir, vamos a estudiarlo después, la iglesia no está presente. La iglesia no está allí. Dentro de las iglesias del Apocalipsis capítulos 2 y 3, hay 2 iglesias que consideramos, según la reprensión o la alabanza que Dios le da a esas iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3, hay 2 que fueron iglesias sólidas, que fueron iglesias fieles. Y a ambas de ellas, ¿qué les dice el Señor? Yo te libraré de la hora de prueba, te libraré de la hora de angustia. Se está refiriendo específicamente acerca de esto, de la tribulación. Y es esa una de las razones para creer que este evento, el arrebatamiento o el rapto, ha de suceder antes de la tribulación.
Lo que decía ahorita en Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, yo vendré a ustedes y los llevaré conmigo. Los llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, hay personas y hay muchas personas que creen que el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor es el mismo evento y que debiéramos referirnos a ambos como simplemente la segunda venida del Señor. Pensemos en esto por un momento. En la segunda venida del Señor, Jesús viene con su iglesia. Él viene a donde nosotros estamos para estar con nosotros, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dijo Jesús en Juan 14? Yo los llevaré a ustedes, vendré y los arrebataré, es lo que dice la palabra en griego original. Yo vendré y los tomaré, los arrebataré para llevarlos a donde yo estoy. ¿Ya? Esa es una razón para creer también que sucederá antes del rapto, antes de la tribulación, perdón. Antes de la tribulación. Otra razón para creer que esto sucederá antes de la tribulación es que para toda etapa de nuestra vida y para todo momento de la historia hay instrucciones en el Nuevo Testamento para nosotros, la iglesia. No las hay para la tribulación. No hay ninguna instrucción en cómo nosotros, la iglesia es diferente a los que han de ser salvos por la predicación durante el tiempo de la tribulación. ¿Okay? No hay ninguna instrucción para nosotros, los que somos ya salvos, la iglesia del Señor Jesús, cómo actuar, cómo vivir durante el tiempo de la tribulación, porque no vamos a estar en la tribulación. El rapto ocurre antes de la tribulación y esta es una de las cosas que debemos tomar en consideración. Otra razón es que no hace sentido, es decir, la Biblia habla en múltiples ocasiones, como ya hemos visto algunas de ellas, que nos llevará, ¿ok? A eso se refiere el rapto, el arrebatamiento. Y queda muy claro que la segunda venida del Señor es cuando Él venga y venga con su pueblo, contigo y conmigo, en ese cuerpo redimido del que hemos hablado. ¿Qué sentido tiene? Supongamos que tenemos el arrebatamiento o el rapto al final de la tribulación. ¿Qué sentido tiene que nos vamos y regresamos enseguida? Como dice un predicador que yo escuché, como que chocamos en el camino porque él viene bajando y nosotros vamos subiendo. Entonces, ¿cuál de las dos? ¿Me explico? Hay otras razones, como quién populariza, quién habita el tiempo del reino acá. Pero esa pues, tiene un poquito más de debate. Quisiéramos terminar diciendo o respondiendo a la pregunta, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros hoy? Lo primero que esto significa para nosotros, la iglesia, no es para todo el mundo, es el fin del dolor, el fin del sufrimiento. ¿Sabe lo que debe caracterizar nuestra vida cristiana? Una vida enfocada en la eternidad, una vida enfocada en esto. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros no vivimos según los valores y los principios de este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos una ciudadanía de otro lugar. Pertenecemos a ese lugar. Esa es nuestra casa, no esta tierra, no este lugar. ¿Qué significa para nosotros? Que ese sería el fin de nuestros dolores. Nuestra vida aquí y ahora debe ser una vida dolorosa. Está diseñado para ser así. Lo mejor que tiene el incrédulo, o el que no tiene a Cristo, o el que no es salvo, o el que no termina siendo parte de la iglesia, es lo que está teniendo ahora. Esto es el todo para ellos. El mundo vive para disfrutar del máximo de la vida ahora. Y aunque Dios nos permita a nosotros, y debemos disfrutar de lo que ya Dios nos ha dado, tenemos que tener muy presente que esto no es todo, que esta no es nuestra casa. Estamos en un viaje nada más. No estamos aquí para quedarnos, estamos aquí como pasajeros, somos peregrinos, dice la palabra. Tú y yo no pertenecemos aquí. Y todos nuestros dolores. ¿Cuántos se han preguntado en alguna ocasión cómo tú puedes entender a un Dios poderoso y un Dios lleno de amor que permita
el sufrimiento que hay en la tierra. Esta es la respuesta para nosotros de la iglesia. No más sufrimiento, no más dolor, no más llanto. Se acabó el dolor, se acabó el sufrir. Esta es, y es para todos. Los que murieron en Cristo y los que estemos vivos. Es por esa razón, a mí que me ha tocado oficializar algunos servicios fúnebres. Yo le voy a ser sincero, cuando es un creyente, yo lo disfruto. Huele a gloria. Recuerdo cuando fue el de mi propio abuelo. Huele a gloria. Es una experiencia, es una graduación. Es la entrada con absoluta certeza a la eternidad. Podemos decir con toda sinceridad y con toda certeza, creyendo realmente está en la presencia de Cristo que siguió toda su vida. Es glorioso. Cuando no ocurre así, es totalmente lo opuesto. ¿Qué significa el arrebatamiento de la iglesia para nosotros? Es cuando el Señor nos dice: no vas a pasar por el ciclón, te voy a arrebatar antes. No vas a pasar por eso. Las personas no tienen entendimiento, y cuando hablemos de las 70 semanas de Daniel la próxima semana, y hablaremos de el tiempo de la tribulación, las personas ni siquiera entienden, no se imaginan, piensan que va a ser un hambre como las que pasaron en diferentes países, en diferentes lugares de la historia. Algo sin precedentes. Es el tiempo de la tribulación. El Señor nos está librando precisamente de eso. Lo otro que significa es esto. Wow. El tiempo se me acabó hace mucho tiempo ya. Significa que el tiempo de vivir para Cristo es ahora. Significa que nuestro potencial y debemos invertir en lo eterno es ahora. Mateo capítulo 25 dice que el Señor Jesús regresará y pedirá cuenta a cada uno. Lo que hacemos ahora, escuche bien, va a determinar lo que vamos a hacer después. No crea que en el cielo usted va a estar sentado viendo televisión todo el día, o que va a estar todo el día alabando al Señor y va a estar todo... No. Esas son imágenes no realísticas de lo que es la eternidad. Usted va a estar haciendo algo en el reinado milenial. Usted y yo vamos a hacer lo que vamos a estar aquí operando, así como en el Antiguo Testamento habían ángeles que visitaban y operaban. Tú y yo vamos a tener ese tipo de experiencia en el reino milenial. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Está determinado por lo que estamos haciendo hoy. En otras palabras, hoy es el día de vivir para el Señor. Hoy es el día de desgastarnos. Hoy es el día de hacer visitaciones. Hoy es el día de orar, de evangelizar, de ganar almas, de vivir para Cristo. No es tiempo para desperdiciarlo en toda la vanidad que hay en este mundo y en toda la basura que hay en este mundo. Tú y yo tenemos una vida diferente. Dejémoslo ahí, porque el tiempo se me acabó. Vamos a estar puestos en pie. Ya es demasiado tarde. El rapto de la iglesia. Yo crecí escuchando: el Señor viene pronto. Estamos en los tiempos finales. Yo sé que hoy no hemos hablado mucho de esto, pero en las próximas 4 semanas, especialmente en las próximas 4 semanas, vamos a ver muchas cosas que están ocurriendo ahora. Son noticias en todo el mundo y la Biblia habla de ellas. Tenemos razón para creer hoy, más que antes, que estamos en los tiempos finales, que el Señor puede venir por nosotros ya mismo, que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero también tiempos muy privilegiados. Tú y yo podemos ser la generación que no vea muerte. Podemos serlo. Y vamos a ver eventos históricos que están ocurriendo y cómo la Biblia habla a cada uno de ellos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vienes por tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú no quieres que nosotros pasemos por la hora de prueba, por la tribulación que viene para aquellos que no te conocen. Gracias. Rogamos, Señor, que si hay alguien en este lugar que no está preparado para encontrarse contigo, si hay alguien que está descarriado, alguien que está lejos de ti, alguien que se ha apartado, Señor, que hoy sea el día en que tú le traigas a tus caminos nuevamente, Dios. Si hay alguien en este lugar que no te conoce, que vive sin esperanza, rogamos, Señor, que hoy tus brazos de amor le abracen.
En el dulce nombre de Cristo Jesús pedimos esto y te damos muchas gracias. Gracias, papá. Amén.